Día 5 de 101, resolviendo y explicando los ejercicios en retos de programación. Hoy nos tocan polígonos. Bien, para este video estaba pensando en trabajar con Java porque ya hemos estado usando bastante Python, pero me puse a pensar de que son bastantes ejercicios, entonces lo mejor es dividir los ejercicios por secciones. Cada 5 ejercicios vamos a ir cambiando de lenguaje para probar nuevas sintaxis y así no quedarnos solo con un lenguaje y aprender de varios. Entonces, como toca el día 5, este es nuestro último día con Python. Obviamente, como les digo que son muchos ejercicios, pues después seguramente vamos a reciclar Python. Pero por el momento, este es el último día y después, no sé, vamos a ver qué lenguaje se acopla más al siguiente reto. Bueno, pero ahora sí, este ejercicio nos dice que creemos una función que sea única, o sea, importante que solo sea una, que sea capaz de calcular y retornar el área de un polígono. La función recibirá por parámetro solo un polígono a la vez. Los polígonos soportados serán triángulo, cuadrado y rectángulo. Y premia el cálculo del área de un polígono de cada tipo. Vamos a ello, abrimos el Visual Studio Code. Como siempre, este es el ejercicio de la clase pasada. Control N, archivo nuevo, control Canvas M para seleccionar el lenguaje, seleccionamos Python y empezamos a programar. Bueno, dejen guardar primero el archivo para que lo podamos correr después. Lo primero que nos dice el programa es que creemos una función que sea única, es importante y que sea capaz de calcular y retornar el área de un polígono. Para esto ya hemos estado trabajando con funciones. Recuerden que para declarar una función en Python se utiliza la palabra designada def y después el nombre de la función, que en este caso vamos a poner calcular área. Entre paréntesis, nuestro primer argumento va a ser polígono, que recuerden que dentro de este polígono puede estar un triángulo, un cuadrado o un rectángulo. Después aquí vamos a poner asterisco y dimensiones, que el asterisco es para seleccionar el conjunto, más bien para seleccionar todo el conjunto de lo que está dentro de nuestras dimensiones. Entonces el asterisco lo que hace es seleccionar y guardar. Posteriormente vamos a guardar estos datos en una tupla y así reutilizar esta función con cada polígono que vayamos a utilizar. Bien, entonces lo primero que vamos a escribir en nuestra función es que si polígono es igual a triángulo, le vas a poner return dimensiones de 1, que esto lo ponemos entre corchetes, pero realmente se pone 0 porque recuerden que se empieza desde el 0. Siempre 0 va a ser nuestro primer parámetro, al menos en Python, al momento de trabajar con bucles de tipo range, también con ciertos parámetros incondicionales y en general siempre se empieza en 0. Esto es algo que es un poco extraño y más si estás recién empezando en el mundo de la programación, porque en el mundo real nosotros tenemos un objeto y lo llamamos como uno, ¿no? Si tenemos una serie de objetos, por ejemplo aquí tengo un cubito y este sería el primer cubito. Si yo saco otro cubito, este sería el número 2. Pero en Python realmente funciona diferente. En lugar en que este sea el objeto número 1 en mi lista, es el 0. Y este sería el 1. Entonces, return de la dimensión 0, que realmente es la 1, por dimensiones de 1, que realmente es el segundo parámetro o el segundo valor del lado de nuestro triángulo en este caso. Y esto sobre 2, que recuerden que es una forma de interpretar la fórmula para sacar el área de un triángulo. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Esto es igual al área. ¿Y nosotros podríamos escribirlo así? Sí. Primero le asignamos un valor a la variable para la base del triángulo. Vamos a ponerle 12. Ahora la altura, 4. Y el área, que es la fórmula, que es base por altura sobre 2. Y simplemente imprimimos el área, le damos a imprimir y efectivamente el resultado es 24. Pero ¿qué pasa con esto? Esto solo nos sirve para un caso específico, que es el del triángulo. Y lo que nos pide el programa es que reciclemos la misma función para sacar el área de un cuadrado, un rectángulo y el triángulo. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera condicional para cuando el polígono sea el triángulo, pues se nos va a aplicar la fórmula respectiva para sacar el área de este triángulo. Se podrán estar preguntando que por qué aquí no ponemos ya designada la variable A o B. Pues sí podremos hacerlo de la forma que les acabo de mostrar, pero aquí es más fácil trabajar con tuplas, entonces por eso está entre corchetes, porque los corchetes señalan que este es un elemento dentro de una lista o de una tupla.
Y ahora simplemente aplicamos la misma lógica para los demás polígonos. Usamos el if para mencionar que esta es otra condicional. Polígono es igual a cuadrado. Ponemos return dimensiones para llamar a nuestra tupla. Aquí ponemos 0, que realmente es el valor del primer lado del cuadrado. Y aquí no necesitamos poner, por ejemplo, 0 más 0 más 0 más 0. Porque realmente sería el mismo valor. Entonces lo único que hacemos es ponerlo al cuadrado. Ahora hacemos el de rectángulo. El if polígono es igual a rectángulo. Aquí me faltó otro signo de igual. Que creo que no lo he explicado esto antes. Y para quien no sabe, se los explico rápido. Cuando nosotros queremos asignar una variable en Python, ponemos una letra, una palabra, un conjunto de palabras, y posterior a eso ponemos un signo de igual y después le asignamos el valor que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero, puedo hacer que A sea igual a hola, que este es un tipo de dato de string o cadena de caracteres. Puedo hacer que A sea igual a, que este es un tipo de dato char o carácter únicamente. Y también algo más técnico es que cuando es solo un carácter, generalmente se usan comillas simples. Pero tú puedes designar un carácter o una cadena de caracteres con comillas simples o comillas dobles. También en Python, por ejemplo, existe la función de que pongas 6 comillas de esta manera. Ahí sí son 6. Sí, entonces tú puedes escribir aquí y abajo sigues escribiendo y abajo sigues escribiendo. Y ahora A tiene el valor de toda esa cadena de caracteres. Y se estarán preguntando que esto para qué nos sirve. Pues por ejemplo, no sé, que tú estés creando un videojuego y quieras contar una historia, pero es más fácil la sintaxis de esta manera, ya que por ejemplo, si escribimos de este modo, pues se dan cuenta que todo queda en una línea. Entonces, si esto lo sustituyéramos por palabras reales y no solo tonterías, pues aquí nos sería mucho más difícil encontrar lo que estamos buscando si es que queremos cambiar algo o añadir algo, ¿no? Y también es como más tedioso de tener que estar recorriendo todo esto solo para escribir algo después. Es por eso que se usan 3 comillas antes de lo que escribamos y 3 comillas después, entonces así ya podemos escribir muchísimo. Y tenemos un orden al hacerlo. El siguiente dato que le podemos asignar a una variable es el tipo de dato entero, que simplemente es un número. Un número entero puede ser negativo o positivo, puede ser de la magnitud que queramos, aunque realmente estos tienen otro nombre. Estos números que son gigantes, por ejemplo esto, a este tipo de datos se le llama big int, que la traducción literal será como entero grandote. Y pues justamente, o sea, digo, no se utiliza mucho, pero por ejemplo, si estás haciendo un programa que emule, no sé, el espacio, y tú pones la masa de un planeta comparándolo con la masa de la Tierra, si eso lo pones en notación científica, pues te quedaría, no sé, un número de 5 cifras. Pero no sé, si por alguna razón tú quieres expresar esta cantidad notación decimal, pues tendrías que usar un tipo de dato big int. Ahora puedes guardar números flotantes, que básicamente son decimales. Y algo que Python tiene a diferencia de otros lenguajes es que, por ejemplo, yo pongo aquí el valor de pi, digo un aproximado, ¿no? Y a diferencia de otros lenguajes, este dato tiene la característica, como cualquier variable, de que puede ser mutable. Quiere decir que si en algún momento posterior yo quiero cambiar que A ahora sea Monty Python, yo lo puedo hacer. Si posteriormente yo quiero cambiar a A que ahora sea un número complejo, que ahorita les explico que es un número complejo, lo puedo hacer. Pero en otros lenguajes como Java, al declarar variables es de forma distinta. Nosotros únicamente ponemos, les digo, el carácter o la cadena de caracteres. Igual pueden tener snack case o kebab case también, y no pasa nada, igual todo esto se puede almacenar como una variable. Pero por ejemplo en Java eso no es posible, ya que antes de declarar una variable tienes que declarar qué tipo de dato va a almacenar esa variable. Y en Java esto quedaría como una variable del tipo constante, ya que es un valor que siempre va a ser el mismo, no va a cambiar, no se puede cambiar y se va a repetir. Realmente por eso Python es bastante fácil, porque es muy dinámico, así es el tipado, es tipado dinámico, es de fácil escritura, entendimiento, tiene una estructuración muy sencilla. Y bueno, ya para no desviarnos tanto, el último dato que nos falta es, bueno, los últimos 2 datos es el complejo, que es una parte real y una parte imaginaria. Y ya básicamente eso es un complejo, pero realmente no se utilizan mucho. Por ejemplo, un tipo de dato complejo, yo he visto que lo pueden llegar a utilizar en ingeniería eléctrica para representar corrientes y voltajes alternos. También obviamente en geometría, en matemáticas puras, por ejemplo, x al cuadrado más 1 igual a 0. Cualquier parte imaginaria que sea mezclada con una real se interpreta de esta manera, pero estamos hablando de programación. Igual si quieres hacer un programa que le sirva a matemáticos para calcular algo dentro de ciertos parámetros, pues igual con la programación puedes hacer absolutamente todo lo que se te ocurra. Y ya el último tipo de dato es el booleano, que puede ser true,
que los booleanos siempre se ponen la primera en mayúscula, que true ya lo vimos en el video pasado, es verdadero, o puede ser fails, que es falso. La forma más burda de interpretar un booleano es, por ejemplo, con un while true o un while false, en el que siempre que sea verdadero, o sea, todo el rato, a menos que después lo cambies, se haga cierta acción. Por ejemplo, imprimir 0, ¿no? Entonces ya el while true se va a imprimir infinitas veces, siempre que sea verdadero. Pero bueno, esto fue una breve explicación de los tipos de datos, que yo creo que también voy a recortar esta parte y ponerla en otro video de los tipos de datos, y también explicarlo un poco más a detalle. Y bueno, ahora sí, continuamos con el programa. Entonces aquí nos faltaron los 2 puntos, igual return y dimensiones. Vamos a poner la dimensión 0, 0, y esta la multiplicamos por la dimensión 1. Y ahora nos falta la última condición, que es else, en el que el polígono no sea soportado. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, si estamos trabajando con un usuario y el usuario decide ingresar un dato que no corresponda a los parámetros de un cuadrado, un rectángulo o un triángulo. Si quiere introducir un trapezoide irregular, pues lo va a mandar bien lejos el programa, ¿no? Pero bueno, esto no va a pasar en nuestro caso porque no estamos trabajando con un usuario. Puede ser que máximo contra nuestros demonios internos, pero nada más, ¿no? Y ahora sí, vamos a probar nuestro programa. Print área del triángulo. Vamos a poner primero la del triángulo. Aquí nada más es la indicación, ¿no? Ahora sí, mandamos a llamar a nuestra función calcular área. Y ahora vamos a ponerle aquí triángulo. Y le vamos a asignar el valor de 12 y... Bueno, no, porque este ya lo hicimos hace rato, ¿no? De 8 y 6. Hacemos lo mismo ahora, pero con las otras figuras. Y listo, ya quedaría nuestro programa y ahora sí, vamos a correrlo. Antes de correrlo me acabo de dar cuenta que aquí puse print en lugar de return. Y es incorrecto porque en las funciones siempre se pone return, porque funciona de diferente manera al print. Son reglas de sintaxis. Bueno, ahora sí corremos nuestro programa. Y el primero es correcto, el segundo también. Y el tercero nos aparece el polígono no es soportado. ¿Por qué pasa esto? Ok, porque si se dan cuenta, aquí no le pusimos el acento y en la función anterior sí le pusimos acento. Entonces recuerden que tienen que ser exactamente iguales, porque si no es como si llamáramos otra variable u otro argumento y ya no corre el código de manera adecuada. Ahora sí, corremos nuestro programa y efectivamente el área de un triángulo cuyos lados son 8, 6 y 6 es 24. El área de un cuadrado cuyo lado es 4 es 16. Y el área de un rectángulo cuyos lados son 20 y 5 es 100. Y así de sencillo tendríamos terminado el día 5 de nuestros retos de programación. Este video se extendió un poco más de lo esperado, pero fue por la explicación que hubo entre medio de los tipos de datos. Y bueno, ahora sí, gracias por quedarse hasta el final a los que se quedaron. Recuerden suscribirse para más contenido y para que sigamos con los siguientes retos. El siguiente es el aspect ratio de una imagen. Yo creo que esto lo hacemos con JavaScript o no sé qué lenguaje vayamos a utilizar después, pero mañana lo averiguaremos. Me siento frito bailando giros y te caes.